Candidato presidencial también. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, buenas noches. Bien, muy bien. Usted hace algunos días presentó un programa a propósito de todos los temas de seguridad y a propósito de la lamentable muerte de una mujer durante esta jornada en una encerrona. A propósito de los peritos, que es una parte fundamental de la cadena de investigación, ¿en qué consiste y qué objetivo busca cumplir con esta iniciativa? Bueno Álvaro, todos hemos visto quizás con el caso de Tomasito, lo importante que es el sitio del suceso, o sea, el lugar en que ocurre el delito, y cómo muchas veces el sitio del suceso, entre comillas, habla, porque da pistas que son claves para después. Pero si tú vas a la práctica en Chile hoy día, en gran medida esas pistas se desperdician, porque nadie va al sitio del suceso. No estoy exagerando, me refiero a lo siguiente. Cuando hay un hecho, obviamente, por ejemplo, un homicidio, un portonazo, por supuesto las policías van. Pero cuando hay un robo común y corriente, por ejemplo, en Las Condes el típico robo es que hubo personas que dejaron la casa desocupada el fin de semana, volvieron el lunes y se encuentran que la ropa está toda desordenada, que alguien forzó la chapa, que alguien cortó los cables del teléfono y el robo probablemente ocurrió el fin de semana. Y normalmente entonces la policía a esos tipos de situaciones no va, porque ya pasó el periodo que ellos llaman de flagrancia. Y las personas que están ahí, las víctimas, y por eso surgió la idea, cuando uno las va a ver, normalmente me decía el alcalde, pero, pucha, aquí obviamente que hay huellas, hay evidencia. ¿Quién pescó la ropa? ¿Quién la sacó del closet? ¿Quién la tiró? ¿Quién forzó la chapa? ¿Por qué no tratan de...? Aquí hay una huella, ¿por qué no buscan esa evidencia? Y ahí surgió entonces esto de Sitio del Suceso Las Condes, que es un equipo de 4 personas, encabezado por un ex funcionario de la PDI y por peritos criminalísticos titulados, digamos, inscritos en la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo que van a hacer es... por eso quiero dejarlo bien claro, Álvaro, en los casos en que no vaya la policía, definitivamente, o sea, aquí nosotros no queremos competir con nadie ni nada, sino que al revés, colaborar. En los casos que no vaya la policía, nosotros vamos a mirar el sitio del suceso y ver si hay evidencia, y si hay evidencia, recogerla y ponerla a disposición de la víctima, la cual a su vez normalmente siempre es representada por un abogado municipal que presenta la querella y acompaña entonces estas pruebas. Ahora, esto puede permitir, ¿qué puede permitir esto? Puede permitir que si hay una huella, por ejemplo, en la ropa, puede ser dactilar o puede ser una pisada en la alfombra. Esas huellas, esas evidencias en general, van más allá, cámaras, todo tipo de cosas, video, toda esa evidencia puede ayudar a conectar ese robo con una banda que a su vez robó acá, robó allá, que es lo que normalmente ocurre con estas bandas. ¿No se mete en la competencia de los peritos y de las policías? Porque ha habido un reclamo de eso también. Sí, pero lo que pasa es que normalmente cada vez que uno quiere hacer algo innovador, digamos, siempre al principio, eso ya lo he visto yo muchas veces, hay una cierta resistencia. Oye, vamos a tener drones. No. Ahora todo el mundo, hasta nos piden los drones prestados para hacer un operativo en la legua, a veces la propia PDI. O reconocimiento facial. No. Bueno, nos traen video hoy día de otras comunas para que lo metamos en el software de reconocimiento facial. Aquí es lo mismo. Obviamente que es una innovación porque un municipio nunca ha hecho esto. Pero es una colaboración con la policía porque son sitios del suceso en que si no, nadie va. Y hay evidencia que se pierde. Sí. De hecho, hoy día tuve una reunión en lo personal con el fiscal Guerra, que es el fiscal de la zona oriente. Estaba también Lorena Parra, que es la fiscal más a cargo de Las Condes, propiamente tal, para explicarles esta situación y dejárselas bien en claro en qué caso actuaríamos, cómo queremos hacerlo. Queremos colaborar, queremos ayudar y ante un hecho que es clarísimo, que normalmente los delitos de robo no van las policías. Alcalde, hemos visto crímenes feroces en estos días, usted lo nombraba, a Tomás Bravo también, 12 niños fallecidos durante balaceras en los últimos días. De hecho, los padres fueron a la Moneda este lunes y uno de ellos pidió derechamente estudiar o volver a la pena de muerte. ¿Qué piensa usted de esa posibilidad? ¿Usted estaría abierto a estudiar esa iniciativa? Yo fui partidario de la pena de muerte durante muchos años. Y me acuerdo que en un momento dado yo cambié mi posición. Cambié mi posición porque creo que la vida... Para mí, Dios da la vida y Dios quita la vida. Entonces, yo creo que lo que hay que sí tener es penas que de verdad se cumplan y que sean efectivas.
cuando estamos hablando, ¿qué es lo que pasa? Que de repente aquí en Chile se habla de cadena perpetua, entre comillas, pero que no es tan perpetua. Yo recuerdo que cuando se eliminó la pena de muerte se dijo, ok, pero esto va a ser cadena perpetua de verdad, de verdad. No es que a los 20 años, no, que de verdad, para siempre, nunca más va a salir. Eso tiene que ser así. Y el tema de la delincuencia no es solo, lo digo, obviamente que estos casos causan tanta connotación pública que uno dice, sí, está bien. Pero el tema de la delincuencia va mucho más allá de las penas, pero también hay que revisar las penas. Hoy día me ocurrió un caso en Las Condes, un portonazo de hace un par de meses atrás. Muchos de los autos nosotros estamos poniendo un GPS, esa otra innovación tecnológica, un GPS al auto. De tal forma que si se roban el auto, nosotros sabemos por el celular, oye, el auto va aquí, va allá, y mandamos a Carabineros, la PDI, trabajan con nosotros y pillan el auto. Entonces este es un auto que se recuperó justamente en un portonazo en que 2 personas le pusieron cuchillo a una mujer que iba en el auto, se lo quitaron, se lo robaron, pero como tenía GPS nos avisó, empezamos a seguirla y finalmente la PDI recuperó el auto y detuvo a esas 2 personas. Bueno, esas 2 personas... hoy día la Fiscalía Antidelincuencia de Las Condes estaba contenta en la mañana y decía, oye, mira, alcalde, están condenados. Y empecé a ver la condena, condena a libertad asistida. Y justamente le pregunté al fiscal Guerra, a propósito de que estábamos en esa reunión por este otro tema del sitio del suceso, fiscal, ¿qué es lo que es esto de libertad asistida? Hay 2 condenados a libertad asistida. Me dijo, no, que los menores de edad, eran menores de edad, 2 menores de edad. Libertad asistida significa que están libres, pero que de repente el Sename me va a ir a preguntar dónde están, cómo están, etc. O sea, en el fondo, hicieron un portonazo con cuchillo, amedrentando a la víctima, robándole el auto, y en el fondo no pasó nada. Entonces, pena, pero no. Compartía un poco la frustración de decir, bueno, oye, los pillamos a estas personas, pero no les pasó nada. Exacto. Entonces, obviamente que esas penas están mal. Ya, pero endurecer penas, pero no pena de muerte. Esa es su postura. Sí, efectivamente. Perfecto. Alcalde, Plaza Italia nuevamente se ha tomado el debate a propósito de lo que pasó, bueno, este mismo lunes, pero principalmente el día viernes con la estatua del general Baquedano. ¿Usted sería partidario de retirar la estatua de ahí? En principio no, porque yo creo que es una mala señal. Ahora, el foco, a mi juicio, porque yo sé que ha habido una polémica por la Carta del Ejército, por la estatua misma. El foco no hay que ponerla ni en la Carta del Ejército ni en la estatua. El foco hay que ponerla en la gente, hay que ponerlo en la gente que vive ahí. En los emprendedores, en los restaurantes que están cerrando, en las personas que viven en esos edificios, que yo lo veo por el alcalde Alessandri, con el cual conversamos, que obviamente sienten miedo, derechamente, y que están viviendo en una tierra de nadie. Entonces, lo que hay que parar es lo que ocurre ahí todos los viernes. Y obviamente que el gobierno tendrá que tomar las medidas con carabineros, con las fuerzas policiales. Ahora, sacar la estatua yo lo consideraría una mala señal, salvo que, porque he leído atentamente a Iván Poduje, quien tiene un planteamiento que lo han ido haciendo ya desde hace años atrás, que es cambiar toda la fisonomía de la Plaza Italia y terminar con esa rotonda. O sea, obviamente se va a ver un proyecto urbano mayor, que hay una remodelación completa, puede ser, pero sacar la estatua porque no somos capaces de enfrentar los actos de delincuencia que ocurren es como vender el sofá de Donoto. Alcalde, ¿y la Carta del Ejército cuando habla de antichilenos? ¿Qué le pareció ese tono? Porque algunos candidatos dijeron derechamente, si yo fuera presidente, le pido la renuncia al comandante en jefe. No, yo creo que la Carta, bueno, está bien, porque en el fondo es un héroe nacional, pero con mayor razón, digamos, para el ejército. Y recordemos que ahí está además la tumba del soldado desconocido. Entonces, pero comparte los términos. Hay un riesgo de una profanación. ¿Hay antichileno, todo eso? ¿Comparte esos términos? Son términos duros, pero bueno, uno puede usar otro sinónimo. Desalmado, derechamente delincuente, es lo mismo. Alcalde, el tercer retiro del 10% está tomándose el debate también en el Congreso. Entiendo que usted también tiene una propuesta nueva, algo distinto respecto a lo que se ha planteado hasta ahora. Me gustaría que lo explicara. Sí, efectivamente. Y espero hacérsela llegar mañana, el miércoles, al ministro de Hacienda, a Rodrigo Cerda, porque efectivamente yo siento... Primero decir lo siguiente, Álvaro, que creo que las perspectivas económicas para Chile están mejorando sustancialmente. O sea, hemos vivido una crisis gigantesca, se perdieron 2 millones de empleos, se ha recuperado ya la mitad, 1 millón de esos 2 millones, pero todavía queda harto, pero lo peor ya pasó. La economía va a crecer este año más de lo que se creía, el proceso de vacunación obviamente influye en eso, pero además hay un tema más de largo plazo de mejoría, que es, bueno, tú bien lo sabes,
el alza del precio del cobre, simultáneamente a una situación en que los precios de la energía, que normalmente subían cuando sube el precio del cobre, ahora no, porque la energía limpia, el sol, el viento, en el cual Chile tiene ventajas comparativas también, ha hecho bajar los precios de la energía. Entonces estamos en una situación expectante en que el futuro de Chile se ve mejor económicamente, pero hay que pasar ahora una situación económica difícil por la pandemia. Hay un riesgo cierto, yo veo que los contagios en Las Condes siguen subiendo firme, sí, y en toda la región metropolitana, hay un riesgo cierto de la nueva cuarentena. Entonces creo que de verdad es necesario llegar a las familias con algo importante en términos de plata, ahora ya. Pero que no implique lo sacar antes posible. Más de los fondos de pensiones. Exactamente, pero hay una opción. ¿Cuál es? Que yo la prefiero, por lo menos yo diría, si tú me dijeras, a ver, ¿cuál harías antes? Harías esta, que es la siguiente. Siempre se habla de los fondos de las AFP. Son fondos de las personas, pero sabemos en nuestras cuentas individuales que administran la AFP. Pero hay otros fondos. Y esos fondos, esos otros, tienen origen en el gobierno de Ricardo Lagos, tienen origen con lo que se llamó el seguro de cesantía, en que hay una cotización del 3% mensual que va el trabajador, el empleador y también el Estado, que pone plata a un fondo solidario y que administra una entidad que se llama Administradora de Fondos de Cesantía, AFC, sí, que a su vez la AFC, la propiedad de la AFC es de las mismas AFP. Tú sabes eso. Sí. Y en esos fondos hoy día hay acumulados 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Nadie ha mirado estos fondos, pero cada uno de los chilenos, 10 millones y medio de los chilenos, tenemos ahí una cuenta también individual en que va nuestra cotización y está al lado ese fondo solidario. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que si necesitamos llegar ya a las familias chilenas con recursos y dinero fresco, usemos primero estas platas, las de las AFC. ¿Por qué? Porque son platas que justamente se diseñó el sistema para enfrentar cesantía, situaciones de emergencia económica. Entonces, se debe hacer elegir, oye, entre seguir sacándole plata a las jubilaciones, en circunstancias que queremos hacer una reforma previsional para ponerle plata a las jubilaciones, o sacar plata de este otro fondo en que hay estos 12.000 millones de dólares, yo saco de este otro fondo. Ya, entonces, pero, mi propuesta es que se entregue, se permita, por así decirlo, un retiro, así como el retiro de la AFP, se permita un retiro de la AFC, hecho por 10 millones y medio de chilenos, con un máximo de 1 millón de pesos y un mínimo garantizado de 400.000 pesos, que se financia con esa plata que hay ahí. El que no tiene plata en la cuenta individual, está el fondo solidario. Entonces, que los 10 millones y medio de chilenos reciban, cada uno de ellos, mínimo 400.000, máximo 1 millón. Y esto yo lo veo más solidario que el tercer retiro, en el siguiente sentido, Álvaro, que el tercer retiro, ya hay 3 millones de personas que sabemos que no van a poder retirar nada. Que no quedan fondos. Y que son normalmente los que más sí necesitan, digamos. Alcalde, pero parte de personas vulnerables y parte de clase media, sí, que ya no les queda nada ahí. Sí. Entonces no van a poder retirar nada. Y hay otro millón, más o menos, con eso llegamos a 4 millones de personas, hay otro millón que el 10% que retiren en un tercer retiro va a ser inferior a los 400.000 que yo estoy proponiendo en este otro lado. Sí, alcalde, pero ¿qué pasa con ese fondo, con el AFC, con el fondo de cesantía? ¿No afecta precisamente a las personas que se han ido quedando sin empleo? ¿Ese fondo se va a ir achicando también? Ese fondo se va a ir achicando igual que los fondos de pensiones, pero el punto es que hasta ahora se ha achicado poquísimo. Imagínate que hay 12.000 millones de dólares y con la crisis económica más grande de los últimos 30 años, con 2 millones de empleos perdidos, se han gastado de ahí 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. No es nada. Normalmente ese gasto ha ocurrido por la Ley de Protección del Empleo. Entonces hay mucha plata acumulada ahí. Normalmente esto es muy desconocido, porque nadie sabe. De hecho, esta es la primera vez que alguien lo plantea de esa forma. Y esa plata debe usarse antes que la otra, porque en el fondo esta plata está diseñada para los momentos de emergencia. Y este retiro que estoy proponiendo es más solidario en el sentido que no deja fuera a los 3 millones de personas que ya no tienen nada que hacer con sus plata de la AFP porque no les queda. Alcalde, el presidente Piñera reactivó la reforma de las pensiones la semana pasada con cosas nuevas, una reforma que tiene elementos que también generaron ahí ruido en el oficialismo y también en la oposición. La alcaldesa Matei, que también es candidata, plantea que este nuevo 6% sea de alguna manera previsitable, ¿no? Que la gente diga, lo quiero para mi cotización individual o para un pilar solidario. ¿A usted le parece también esa idea? ¿Cómo debería repartirse ese 6% adicional?
A mí me gusta esa idea de plebiscitar. Creo que hay que preguntarle cada vez más a la gente. No solo este tema, temas como el de la Araucanía, en la propia Araucanía, por ejemplo. Creo que el periodo nuevo que viene con una nueva constitución, este nuevo ciclo de Chile, va a significar preguntar cada vez más a la gente, en el sentido que la democracia representativa va a seguir, tú vas a elegir representantes, pero tú también quieres representarte a ti mismo. Entonces vamos a tener que tener fórmulas de plebiscito y de consultas cada vez más. Ahora, este es un buen tema para plebiscitar. Ahora, probablemente el presidente Piñera lo quiere hacer ahora, lo quiere sacar durante su gobierno. En ese sentido, 3 y 3, me parece, de estos 6 puntos, 3 al Fondo Solidario y 3 a la cuenta individual, a mí me parece razonable. Si tú lo plebiscitaras, probablemente ganaría que vaya a la cuenta individual, porque es lo que dicen las encuestas. Sí. Respecto a la carrera presidencial, estuvieron todos los candidatos ayer, pese a algunas polémicas. ¿Cómo la ve usted? Ya empezaron los codazos, dicen algunos. Hay candidatos como Sichel que está diciendo que no tiene claro si lo van a invitar o no. ¿Cómo ve la carrera a 5 bandas que se está dando? ¿Cómo la ha sentido usted, que es uno de los protagonistas? Bueno, primero creo que es efectivo lo que algunos dicen, que la elección presidencial propiamente tal se va a desatar cuando se inscriban las primarias. Que es pasado el 11 de abril. Hay una elección demasiado trascendente ahora que está antes de la presidencial y por tanto hay que esperar. Pero lo veo que la primaria de Chile Vamos va a ser una primaria súper competitiva. Creo que Sebastián Sichel tiene que estar, creo que representa de alguna forma un centro, suma a lo que es Chile Vamos, y por lo tanto, más que codazo, yo creo que lo que requiere es abrazo, invitación. Tiene que estar en la primaria de Chile Vamos, es un aporte. Y bueno, yo ya, tú sabes, renuncié a la posibilidad de ser reelegido como alcalde, por tanto, bueno, soy alcalde todavía, tengo que terminar mi periodo, pero después de eso me dedico 100% a la presidencial. Perfecto. Alcalde Lavín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Álvaro. Está muy bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Tele 13 Noche y ya regresamos con más noticias.